De mi libro Cuaderno para detener un río, César Vallejo. Este era un hombre con los pies de trapo. Este era el hombre que llovió en París y amaneció desnudo. El llorón del pozo manantial y en las noches todavía rechina. El que golpeó el vacío de la ventana para que saliera el jueves y salió con lluvia. Este era el flaco por las calles del silencio, el de la voz de aguardiente y las venas en el cuaderno endurecidas. Este era un viejo que le dieron palos para que muriese y así lo hizo. El de la cabeza y la luz, el de los ojos y el abismo, el de los pies y el camino herido, el de la historia que contaba un preso. Este era el desterrado del mar y ahogado nuevamente, el pájaro, el desvelado, el que comía el pan para volverlo amargo, el que lloraba aguaceros en sus noches tristes, el que iba a llorar en voz alta frente al río. Este era un hombre que dormía sobre sus lágrimas y siempre amaneció bañado en luz. El que fue azotado por muchos huracanes, el que tuvo su casa por siempre devastada, el que dejó salir sus ojos y el que tuvo por pecho un remolino. Este era un hombre con los pies de trapo y con la muerte al revés. El poema César Vallejo, de mi libro Cuaderno para detener un río. Ya estamos en De Palabra en Palabra y le doy los buen día a Polonia. Hola, Neftalí, Ya buen tienes día. el café vespertino. Y aquí ¿No? está. Y Tsuri Molina, ¿cómo te va? Hola, muy bien. ¿Bien y tú? Bien también. ¿Cómo ha ido la vida? Pues sigue andando. Con esa asesora yo creo que no te falta nada. No, de hecho tengo muy bonita amistad con ella. Muy bien, bueno, pues vamos a tener hoy un programa interesante. Vamos a hablar de algunos libros que hemos he ahí ido seleccionando. Hay uno que te va a gustar mucho, Apolonia, a ti. ¿Cuál es, Neftalí? Todavía no te digo, pero es que está de cabeza. Ese te va a gustar mucho. Te lo voy a prestar para que lo leas. Es muy interesante porque es una relación entre las mujeres y los libros. Está interesante. Vaya, que sí me gustará, Neftalí. Bueno, dejamos aquí ya este libro de la segunda edición de Cuaderno para detener un río, del que leímos un poema, pero al final volveremos. Vamos a un cruce de palabras hoy, ¿no? Sí, ¿verdad? Vamos a un cruce de palabras y hablaremos hablando de mujeres, de una boxeadora, una película muy buena que se llama $1 Million, me parece que sí. Dirigida por Clint Eastwood y actúa Clint Eastwood y una actriz espléndida que hace la protagonista. Vamos a un cruce de palabras. Vamos. A continuación, nuestra sección Cruce de Palabras, donde la literatura se encuentra con el cine y las artes. $1 Million Baby es una película norteamericana que cuenta la historia de la joven Maggie Fitzgerald, interpretada por Hilary Swank, una camarera de 31 años cuyo sueño es ser boxeadora profesional. Diariamente va a Los Ángeles para poder entrenar en el gimnasio de Frankie Dunn, interpretado por Clint Eastwood, un entrenador personal cuyo deseo es que su protegido, Willie, interpretado por Mike Colter, sea campeón. En el mismo gimnasio también trabaja Eddie Scrap Iron Dupriest, interpretado por Morgan Freeman, un viejo boxeador ciego de un ojo y amigo de Frankie. En un comienzo, Maggie intenta sin éxito que Frankie la entrene, pero este la rechaza continuamente, inclusive cuando Dupriest intercede en su favor. Cuando Willie deja a Frankie por otro manager llamado Mikey Mack, 2 peleas antes del título, Frankie finalmente accede a entrenar a Maggie hasta su primera pelea. La película está basada en uno de los relatos del libro antológico titulado Rob Burns, Stories from the Corner, del escritor norteamericano T.X. Toole, en el que describe el boxeo como un deporte de honor repleto de contradicciones, de paradojas vitales,
un acto físico antinatural en el que, como lo dice el autor, todo va al revés de la vida. Si quieres desplazarte a la izquierda, no das un paso a la izquierda, sino que te impulsas con la punta del pie derecho. Así, para ir a la derecha, utilizas la punta del pie izquierdo. ¿Lo ves? En lugar de escapar del dolor, que es la reacción natural en la vida, en el boxeo vas a su encuentro. Rob Burns, Stories from the Corner, refleja el dolor de las heridas infligidas durante los asaltos diarios que todos debemos pugnar, pues Toole considera el boxeo como la mejor defensa de aquellos que han perdido la fe no solo en los demás, pero no en sí mismos y acaban convirtiéndose en alguien diferente, una versión mejor a su yo anterior para no dejarse vencer en esta ocasión por nada ni por nadie, como lo afirma en el relato Million Dollar Baby, del cual naciera la película dirigida por Clint Eastwood. No obstante, Frankie entrega a Maggie a otro entrenador, ya que ella se muestra impaciente por pelear y Frankie considera que todavía no estaba lista. Durante la pelea, Frankie descubre que el entrenador de Maggie ha hecho un trato con el entrenador de su oponente, por lo que Frankie recupera el control de Maggie durante la pelea, la cual estaba perdiendo y gracias a su ayuda logra recuperarse y ganar. Finalmente, Frankie acepta entrenar a Maggie, dejando en claro que esto tiene carácter temporal. Mientras Maggie entrena, se revela que Frankie tiene una hija a la que escribe frecuentemente sin obtener respuesta, ya que por razones no especificadas, ella está enfadada con su padre desde hace varios años. Además, se revela también que el padre de Maggie murió hace varios años. Todo esto lleva a formar una relación padre-hija entre Frankie y Maggie. El libro entero de Toole, Rob Burns' Stories from the Corner, es una antología sobre el esfuerzo, el valor y ante todo, el respeto que deben predominar dentro y fuera del ring, porque el boxeo no es solo un deporte, sino una dolorosa metáfora de la que representa la vida. FX Toole emula el estilo nostálgico de Hemingway para narrarnos, con toda la intensidad de quienes combaten sobre el cuadrilátero, 6 historias de superación personal a través de un estilo dinámico, apasionado y sincero en el que, aunque no siempre obtengamos la victoria, no significa que hayamos perdido, sino que debemos seguir peleando. La película cumple y logra ese dramatismo en la vida de aquellos que luchan por vencer las adversidades a golpes y al encuentro con el dolor. Ya estamos de regreso. Muy buena esa película y basada en un relato de un autor que te comentaba Polonia fuera del aire que no lo conozco, no lo he leído. Y no he leído el relato en el que basan la película, pero la película me gustó mucho. Es muy interesante esa parte donde dicen que dice el relato, hay que en el boxeo generalmente se huye del dolor, pero en el boxeo hay que ir a su encuentro, ¿no? Eso me parece. Se me hace muy interesante, ¿no? Cómo aborda el dolor. Sí. Y además, pues siempre hay que levantarse y siempre hay que dar un paso hacia adelante en el boxeo. Un paso hacia atrás es un desequilibrio, ¿no? Entonces, está muy interesante esa película y además, pues Clint Eastwood, ¿no? Y la actriz es muy buena, a mí me parece muy buena. Pero vamos a hablar de un libro. ¿Qué te parece si hablamos de este que está aquí? ¿Sí está de cabeza? Sí, no, este está de pie. Hablemos de él. Sí, es un libro que se llama Invitación a la microhistoria. De don Luis González y González, un historiador michoacano. Además, él nació en San José de Gracia en 1925 más o menos. De muy niño vio la Guerra Cristera, ¿no? Que además por esa región, vamos a ir un corte. Dani. Pero bueno, por esa región la Guerra Cristera fue muy intensa. Vamos a ir un corte y seguimos hablando un poquito de don Luis González y González, un gran historiador que escribía muy bien. Bien. Regresamos.
Zavala. Si no mal recuerdo, creo que fue alumno de José Gauss, el español. Pero bueno, es un historiador importantísimo. Y este libro de Invitación a la Microhistoria es un libro muy sencillo. Yo lo leí, lo entendí. Yo que no soy historiador, no soy informado en eso, pero lo leí y me gustó mucho. Hay un ensayo que fue una ponencia presentada en el Colegio de Historia del Noreste en Monterrey en 1971, que se llama Microhistoria para Multiméxico. Él fue, digamos, el que inventó la microhistoria, que es un método para estudiar la historia de un pueblo. Él escribió un libro que se llama Un pueblo en vilo, que por aquí lo debo tener. Un pueblo en vilo, que es la historia de su pueblo. Entonces se acerca él a las gentes del pueblo. Qué interesante, ¿no? Oh, claro, es historia viva, Neftalí. Sí, y habla con ellos. Les pregunta por sus familiares. ¿Cuándo se fue uno para el otro lado? ¿Cuándo hizo tal? ¿Ya se casó fulano? ¿Cuántos hijos tuvo? Es decir, como ese tipo de trabajo que se puede hacer en un pueblo, él lo hizo, y el testimonio está en ese pueblo en vilo. Yo tengo una edición que está, bueno, las ediciones de Pueblo en Vilo son con fotografías de los personajes, las personas sí, ¿no? Del pueblo, y entonces él lo que hace es contar la historia de su pueblo de manera abundante, y la idea, digamos, la teoría que se desprende de este libro es que aquella sentencia de Flaubertiana de conoce tu aldea y conocerás el mundo, más o menos es como eso. Entonces, él cuenta la historia de San José de Gracia, documenta la historia, o sea, porque es un trabajo profesional. Él era un historiador importante, era un historiador muy hábil, un buen historiador. Entonces, hace el estudio de su pueblo, pero además lo hace también con conversaciones, con todo eso. Y todo lo que le dicen, todo lo va documentando. Y en este libro de Un pueblo en vilo lo cuenta. Yo lo leí y me parecía de pronto una novela, ¿no? Pero era historia. Claro. Y después hace esto de... tiene un libro que se llama El oficio de historiar, donde también da muchas luces sobre cómo llegó a construir un método de investigación territorial y documental y de todo tipo, para formalizar lo que hoy llamamos como la microhistoria. En Francia tuvo una gran relevancia. Estoy asombrada, Neftalí. Sí. Es muy bonito. Fíjate que, y bueno, te diré algo personal. Yo conocí a don Luis y fui a su casa, San José de Gracia, y bueno, conservo este libro porque, bueno, él me lo regaló. Y entonces, y además para el distinguido poeta Neftalí Córrega, con el afecto que la y la historia está estimación. sucediendo en este momento también. Claro, la historia es esto. ¿Por qué es importante la historia? Pues porque tenemos que aprender del mundo y leer la historia, conocer la historia, evaluarla, deducirla, reflexionarla, entenderla, comprenderla, llevarla a la realidad. Me parece que es un aprendizaje muy útil para vivir mejor, yo creo, ¿no? Entonces yo de pronto pienso en cómo hemos visto los grandes errores de los hombres que han cometido, las grandes atrocidades, que generalmente
todos aquellos que repiten esas atrocidades no conocieron la historia. O si la conocieron, no les importó. Y lo que es peor, en un tercer plano, la imitaron con devoción. Eso es terrible, ¿no? Neftalí, es que es ir avanzando sin que te conozcas tú mismo. Es un tema de identidad incluso. Sí, estoy totalmente de acuerdo, Apolo. Entonces, bueno, yo recomiendo que lean a don Luis González. Este libro no es para especialistas. Yo, bueno, Quiero sí, leerlo, Neftalí. pero claro fíjate quiero que leerlo. una cosa que tiene don Luis, escribía muy bien, era muy buen prosista. Fue amigo de Rulfo, él me lo dijo. Fue amigo de Rulfo y alguna vez me habló de Rulfo, me contó cosas de Rulfo muy interesantes que yo no sabía. Entonces, bueno, este libro yo ¿Y lo no nos vas a recomiendo. contar, Neftalí? Pues no, en otro momento te contaré, Apolonia, porque Ay, Neftalí. cuando hablemos de Rulfo, entonces podemos De platicar. acuerdo. De acuerdo. lo que me platicó don Luis González. Que además es muy curioso, don Luis escribía con pluma fuente, con una pluma fuente muy bonita, y escribía a mano. O sea, sus investigaciones, todo eso los escribía a mano. Y yo conocí su biblioteca, creo que es de las bibliotecas más nutridas, más ricas, más alimentadas del estado. Puedo imaginarlo. Su esposa fue Armida de la Vara, una poeta que yo no tuve el gusto de conocer, pero que él me dijo, ella había leído algunos de mis libros. Y entonces cuando yo fui a su casa, me permitió entrar a la biblioteca de Armida de la Vara, que había muerto hace algunos meses. Y entonces me dejó entrar y me esperó sentado a la entrada. Y yo entré y descubrí, me dijo, vaya a tal estante. Y fui y descubrí 3 de mis libros ahí subrayados. Eso fue muy interesante. ¡Qué Entonces, belleza! pero esas cosas, bueno, pues son anécdotas que se guardan en el corazón, ¿no? Yo creo que sí. Vamos a hablar de otro libro, ¿te parece? No, está bien. A ver, antes de irnos a corte, hablaremos de este libro, Los Invictos, de William Faulkner. Cuéntame. Fíjate que este libro es... voy a leer lo que dice la contraportada, porque además es una edición de 1975, una edición de una colección de libros que se llamaba... se llamaba, no sé si existe, Biblioteca Universal Carla. Y bueno, 80 centavos costó este libro. 80 centavos. No ¿Cuándo sé lo compraste, Neftalí? no, ni tengo idea si lo compré yo o no sé. Pero bueno, lo leí hace mucho. William Faulkner siempre, desde que yo leí por primera vez El sonido y la furia, Una rosa para Emily, ¿no es cierto? Fue el primero que leí, un cuento de William Faulkner, que me impresionó. Y después leí El sonido y la furia. Híjole, es una novela demencial, maravillosa. Cómo William Faulkner conocía de verdad el mundo conflictivo del alma de los hombres, ¿no? Es decir, en su novela hay una... el lenguaje es fascinante, que me gustaría leerlo en inglés, digo, si en español, buenas traducciones. Las palmeras salvajes la tradujo Borges. Es una traducción muy buena, se ha dicho. Y bueno, pero mientras agonizo se dice también que está cifrado las bases de Pedro Páramo. Dani, ya nos vamos a un corte, Dani. Apolonia, ¿qué haremos para evitar los cortes?
Los cortes son necesarios, Neftalí. Aprende a disfrutarlos. Bueno, nos tomaremos un cafecito que Bien, nos invitó me gusta hoy la idea. Luna Mía Café and Grill. ¿De acuerdo? Bien. Regresamos. Yo pensaba que eran reales las cosas que pasaban en esta novela. Como me pasa con Faulkner. Faulkner es verdaderamente convincente. A mí me gusta eso. Y fíjate, esta novela de Los Invictos dice que es un cuadro estremecedor del viejo sur de Estados Unidos, en ese tiempo poblado por la aristocracia, que en este momento en el que se cuenta la historia estaba desmoronándose, ¿no? Y con con aquellas masas de negros, ¿no?, que acababan de ser liberados, ¿no? Entonces la miseria de los personajes van al fondo y hacen así en el alma del hombre, ¿no? Entonces es estremecedor estos relatos. Y siempre que cuando yo leía a William Faulkner por primera vez, de pronto creía que era cierto todo. Ay, Neftalí, es hermoso cuando una obra hace eso. Claro. Entonces, yo recomiendo que busquen esta novela. Está muy buena. Y que busquen Mientras agonizo, que busquen El sonido y la furia. Lo traducen también como El ruido y la furia. The Sound and Fury, que es un verso, una frase de Shakespeare. Claro, sí. El sonido y la furia, ¿no? Entonces, ese lo recomiendo mucho. Lean a William Faulkner, ¿no? Mientras agoniza, Las banderas en el polvo también es muy buena, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué otro libro tendremos aquí. Este libro, te dije que te iba a gustar. Mujeres y libros. Oh, Exacto. Me encantan esas relaciones, Neftalí. Sí, pero el libro es delicioso. Mira, Polone, fíjate. A ver. Es de un tipo que se llama Stephen Waldman, que es un cuate que nació en 1958, estudió filología, teatro, historia, tal. Él es especialista en Thomas Mann, el autor alemán. Y bueno, dice la contraportada, todo comienza hace 300 años. Bueno, es un libro un poco histórico porque habla de las lectoras en la historia. Entonces, habla, por ejemplo, de por qué se leía tanto el joven Werther de Goethe. Y dice que es un libro... A ver, por aquí debe estar esto de... aquí está, mira, dice. Las desventuras del joven Werther de Goethe. Se ama poco, pero se lee mucho. Dice, el simple hecho de pronunciar el nombre de un poeta inicia una pasión desconcertante. En esta novela se llegan a cometer auténticos excesos de lectura que culminan en mares de lágrimas conciliadoras, abrazos teatrales y besos apasionados, pero que también implican la despedida definitiva del amado. Al final hay un libro acerca de un difunto dentro de la novela, la tragedia de Emilia Galotti de Gotthold Ephraim. Dicho libro, fíjate qué interesante, dicho libro está abierto elocuentemente en la página en que Emilia, la protagonista, es apuñalada por su propio padre, atendiendo a las súplicas de esta. Ella le pide que la apuñale. Las desventuras del joven Werther también es la historia de la fiebre lectora y sus enredos. Y entonces dice que fue leído por muchas mujeres, porque hay que recordar que las desventuras del joven Werther
es de un joven que se suicida por amor, ¿no? Y el efecto Werther en pleno siglo XVIII es de los románticos, ¿no? Entonces, me parece a mí que esa analiza aquí cómo fue leído por mujeres. Y luego, bueno, finalmente habla por supuesto de Madame Bovary, que ella leía. Claro. Es una manera, siempre lo han comparado con el Quijote, que el Quijote se enloqueció y se fue y se vistió de caballero para cambiar el mundo, para hacer una gran revolución, para sanar el mundo en general. Emma leyó también sobre el amor y fue una enamorada. Sin embargo, era una mujer totalmente ordinaria, común y corriente, como todas las del pueblo, de la aldea de donde era ella. Fíjate, aquí hay una cosa que dice la librera Lola Larumbe Doral. En el prólogo dice: las lectoras que aparecen en este libro, Mujeres y Libros, leen para vivir de otra manera. O viven de otra manera y por eso leen. Entonces, fíjate, los hombres no leían, los hombres leían, las mujeres no, en otros tiempos, ¿no? En muchas épocas las mujeres tenían mucha dificultad para tener acceso a los libros. Bueno, ¿no? a la escuela, a a la escuela, educación, a todo, Neftalí. a la vida amplia, ¿no? Y porque leen y escriben. Y porque leen, escriben. Entonces, también analiza por qué hay tantas escritoras en tal momento de la vida, ¿no? De la historia. Dice, y esta es la primera transformación, la primera consecuencia de la lectura. La consecuencia de la lectura es una transformación, por supuesto, ¿no? Virginia Woolf dice que para leer bien un libro hay que leerlo como si uno lo estuviera escribiendo. ¿No te parece buena esa afirmación? Así es, Neftalí. Entonces dice temperamental y con una sensibilidad extrema para entender vidas poco comunes. Stephen Wolfman, autor de este bestseller, ¿no? Es un bestseller. Las mujeres que leen son peligrosas, ¿no? Narra en estas páginas la historia de la lectura y la escritura femeninas, su poder y su magia. Mujeres y Libros muestra cómo la lectura ha cambiado la vida de las mujeres y con ello toda la sociedad, ¿no? Es decir, qué importante fue que las mujeres tuvieran acceso a los libros y a la lectura a través de la historia. Eso lo analiza en este libro. A mí me gustó mucho, porque realmente hoy día podemos ver cosas tremendas. Donde sí. Las mujeres están en la cocina y no les permite. Es decir, en pleno siglo XXI todavía ocurren cosas injustas y penosas. Ni modo. No, Neftalí, es un proceso de tantos años que no creo que se acabe de un día para otro. Pero ojalá que se acabe y lo podamos ver, Apolonia. Ya lo estamos viendo, Neftalí. Sí, claro. Pero también seguimos viendo la otra parte. Es decir, es cierto que hay ya una libertad mayor para las mujeres y están ya en el desarrollo a la par, ¿no? Bien, pero los tiempos no son los mismos para todos, Neftalí. Así es. ¿Tú qué opinas? Ay, Tú eres una, digamos Bueno, pero... hembra. Neftalí. Tú eres una gallina muy culta. Así es, he notado mi propio conflicto de ser una gallina que lee, Neftalí. Por eso ¿Puedes creerlo? Por eso no te quieren los gallos. Me salí del corral. Claro. y hay gallos que no se te acercan porque tú sabes mucho. No, Neftalí, suele suceder, pero... Eso sucede, ¿no? Pues de lo que se pierden. Yo sí
te me acercaría. Oh, Neftalí, yo también. Y hablemos de eso después del corte, pero todavía no llega. Bueno, hablemos de otro libro que tenemos aquí. Hoy sí vamos a alcanzar a hablar de los que teníamos de cabeza. Bien. Los convidados de piedra, de Jorge Edwards. Es una novela, es una buena. Jorge Edwards, leeré un poquito de su currículum. Nació en Santiago de Chile el 29 de julio de 1931, fue diplomático de carrera desde 57, ministro y consejero encargado de negocios en Cuba desde diciembre de 70, en fin. Desde el momento de regreso de Pablo Neruda a Chile en noviembre de 72, fue encargado de negocios de la Embajada de Chile en Francia. Él fue como secretario de Neruda y escribió un libro que se llama Neruda Poeta. Magnífico, un poco biográfico, un poco analítico, muy, muy buen libro que escribió Edwards sobre Neruda. Y bueno, tiene un libro de relatos que se llama El Patio, Gente de la Ciudad, Las Máscaras, en fin, Persona non grata, es de 1973. Los convidados de piedra es una novela, dice aquí, polifónica. Y todo esto se organiza en torno al núcleo de una fiesta de cumpleaños celebrado en 1973, un año muy importante para los chilenos, muy importante y atrozmente memorable. Por un grupo, es un cumpleaños de un grupo de burgueses chilenos, y en la novela se analiza desde dentro la perspectiva de ese grupo de burgueses. Y entonces esa intención que tenían europeizante, esa imitación por ser ricos como europeos, como y hay una crítica muy importante a ese momento histórico, y por eso los llama los convidados de piedra. Y la novela yo la leí hace mucho, bueno, no tanto. Ya nos vamos a un corte. Bueno, pero es una buena novela. Los convidados de piedra yo les recomiendo que la lean para que entiendan la historia reciente un poquito. No es un libro histórico, es una novela. Y hay una crítica importantísima al comportamiento y conducta de una burguesía empeñada en ponerle el pie encima al pueblo. Más o menos, ¿verdad? Una crítica, una sátira ácida, interesante. Jorge Edwards, Los convidados de piedra, y lo ponemos por aquí. Muy bien, vamos al corte y regresamos y tomemos café a Polonia y nos acercamos. Bueno. Bien. Pues ya hablamos de los libros que queríamos hablar: Los convidados de piedra, Los invictos de Faulkner, Mujeres y libros de Stefan Vollmann, y El oficio de historia, no es cierto, es Invitación a la microhistoria de Luis González y González. Muy bien, fíjate que te quería leer un poema. Bien. ¿De qué cuaderno es, Neftalí? Es del Cuaderno para detener un río. Es de la segunda edición que salió en 2005, porque la primera salió en 1990. Es el número 2 de la colección Tierra Adentro. Y fíjate que, hablando de fantasmas, hay un poema que se llama Fantasmas de mi casa, que es un poco largo, pero te leo un fragmento, ¿te parece? Sí. Tiene un epígrafe que se llama de Yves Cosson, de un libro que se llama Una cruz para Dios, que dice: Notre enfance éternise un perfume de velours. Nuestra infancia eterniza un perfume de terciopelo. Es muy bonito. Dejo los recuerdos debidamente esparcidos, miro por última vez la camelina y el árbol más viejo de la casa.
Guardo silencio en la cocina, beso un juguete, el único que mi madre guarda. Todo está en aparente calma. Duermen mis hermanas, mi hija, mi mujer, mis padres duermen y nadie cree en los fantasmas. Solo yo sé que existen. Son algo como manchas de pintura blancas. Hacen ruido, suben las paredes, trepan a los árboles, los veo en los sueños o cuando estoy despierto, como hoy que la noche da comienzo. Salen de abajo de las camas, de las mesas, pueblan el patio como niños jugando la ronda, espantan a las gallinas. Se les aparecen a los perros, montan los pájaros nocturnos, graznan, dejan huellas en el piso y allí, quien los ve, resbala o tropieza según el tamaño del fantasma. No tienen sexo. Se les ve llegar en parvadas y luego se separan, se van, cada uno por rincón distinto. Las puertas las patean, las macetas las orinan, mueven la escalera. El tejado es lo único que los soporta. Allí bailan, juegan maromas, tocan su propia música con instrumentos que imaginan. Las canciones son de amor muy alegres. Algunos se enamoran. Es cuando vuelan y entran por las ventanas. Nunca se sabe a quién aman, tampoco lo confiesan. Los enamorados siempre andan solitarios, detenidos frente a una flor en el borde de cualquier maceta, mirando la luna, esperando la lluvia. Los enamorados rayan las paredes, balbucean nombres, lloran, se esconden, se alejan de los otros. Todo les parece gris, o al menos todo inútil. Cuando se marchan, equivocan el camino siempre. Sus huellas de estos no son manchones ocres como las de los demás, sino fosforescencias o luminarias. No miran hacia atrás, no por donde pisan, tropiezan con las sillas, con los juguetes, con la mesa, con el refrigerador, nunca se caen. Su mirada es como las miradas que van hacia el vacío, olvidan que deben ser vistos. Aparecen con ruidos extraños donde no deben. Son lentos, nada precavidos. Con los días van adquiriendo una coloración azul, parduzca a veces. Los otros les miran con desprecio, los censuran, se ríen de ellos, los maltratan, por ningún motivo se les unen. Los enamorados no duermen, o al menos tienen ojeras. Cuando la mayoría del grupo visita el sótano y las habitaciones vacías, estos cantan, brindan por el amor, se emborrachan, lloran, se confiesan entre sí. Tristes hay un día que deciden marcharse y se marchan. Olvidan a los demás, del mismo modo que a las gallinas, a las macetas, los pájaros, los árboles vivirán en esta casa, sin espantar a nadie, sin hacerle daño a nada. Son habitantes permanentes. Cuentan con rayas en la pared, los vivos y los muertos de mi casa cada día. Ese es el problema de fantasma en mi casa. Que bueno, ya los has visto tú. Ay, sí, Neftalí. ¿Has visto un fantasma tú? Los he sentido, Neftalí. Pero me pregunto, ¿todos los seres sin cuerpo los llamas fantasmas? Bueno, no todos. Pocos sí. Porque ahí sospecho más bien que tú entraste a su hábitat. Ellos parecía que vivían ahí, Neftalí. Yo fui el que fue. Sí, es cierto, totalmente cierto. Y fíjate que hablando de fantasmas, a lo mejor nos queda tiempo para hablar. Íbamos a ir a un sketch, pero yo creo que ya no, Donny. ¿Ya nos vamos a ir? Nos queda muy poco tiempo.
Un día vamos a decirle a Dani que venga para que la conozcan, porque hablamos mucho de ella, ya me han dicho. Bueno, Dani, ¿quién es Dani? Necesitamos conocerla. Sí. Entonces un día vamos a invitarla a sentarse aquí y platicar con ella, ¿no? Estaría muy bien, Neftalí. Y la pongo a platicar, la pongo aquí y a ti te pongo acá, los acomodo, hago una escenografía muy bonita. Tú la entrevistas y yo produzco. ¿Qué tal? Eso sería Me gustaría. Muy bien, pues bueno, hablaremos también de otro libro, que de este ya hablamos de Italo Calvino, pero vamos a hablar de este, que alguna vez ya te he platicado de este libro, que se llama No alcanzo a ver. Nadie, enfoca los lentes, Oh. ahí, Nadie acabará con los libros. Es una conversación entre Humberto Eco y Jean-Claude Carrière. Bueno, la pronunciación francesa esta mañana no me ha salido muy bien. Pero fíjate, dice, las fotos que tiene este libro son tan bonitas porque son fotografías de personas leyendo libros. O sea, ahora la gente lee en celulares, ¿no? Y en computadoras. Personas leyendo libros. Para no disvariar, porque a mí me gustó mucho este libro. Y estoy de acuerdo en estos libros. Seguiré leyendo estos libros. No dejaré de leer libros de papel. Bueno, este libro, dice, el libro es como la cuchara, dice Humberto Eco. El martillo, la rueda, las tijeras. Una vez se han inventado, no se puede hacer nada mejor. El libro ha superado la prueba del tiempo. El libro, bueno, quizá evolucionen sus componentes, ¿no? Quizá sus páginas dejen de ser de papel, pero seguirá siendo lo que es. Y luego, bueno, a eso es lo que dice Eco. Hace muchísimos años, había mujeres y hombres que leían, y hoy seguimos haciéndolo. Ahí estamos, perdidos en las páginas de una buena novela o un buen poema que nos consuela, intrigados por las propuestas de un buen ensayo, echándole un vistazo a ese libro ilustrado que reclaman nuestra atención en una librería. Lo que sí ha cambiado es el soporte que acompaña los textos, y aún nos esperan nuevos cambios. Desde el papiro y los códices, el libro evolucionó hacia el papel, y un buen día, hacia 1450, el señor Gutenberg convirtió el libro en un placer accesible a la mayoría. Ahora los soportes multimedia ofrecen nuevas posibilidades, ¿no?, de lectura, y hay quienes ya piensan con nostalgia que la textura del libro impreso, despidiéndose de él como de un amigo fiel que está a punto de irse para no volver. Bueno, de estos temas trata Nadie acabará con los libros. Es el título de él. Una charla erudita y amena entre dos hombres que han escrito mucho y son ávidos lectores, que coleccionan libros. La biblioteca de Humberto Eco, vi un video de la biblioteca de Eco, es inmensa. Que, bueno, comentan sus gustos y manías para contarnos por qué hubo épocas en que las obras maestras florecían y otras en que la estupidez y la pedantería campaban a sus anchas, para explicarnos cómo funciona la memoria y cómo podemos hacer realmente nuestro lo que aprendemos. Ya nos vamos a ir, y recomiendo Nadie acabará con los libros, de una conversación entre Humberto Eco y Jean-Claude Carrière, que fue el que hizo el guión de El tambor de Ojalata, la película sobre la novela de Günter Grass, ilustrado por André Kertz. Este es un libro importante. Nos vamos. Ay, Neftalí. ¿A dónde quieres ir a Polonia después de terminar ahorita el programa? Pues ahora quiero un pan con mi café, Neftalí. Ok, nos iremos a comprar un pan
nos tomaremos un café y nos acercaremos. ¿Estás de acuerdo? Bien, Neftalí. ¿A dónde iremos? No muy lejos. Bueno. Hasta el próximo jueves, Apolonia. Gracias, Itsuri Molina. Gracias a ti, Neftalí. Dani, muchas gracias. Ya te invitaremos a conversar. La canción del mar, la canta el mar. Habla de ti como si cantaras a solitarias sirenas. Figura constante en los sueños. El mar llegó aquí porque las palabras llueven de su entraña. Habla el agua tan azul como la mujer que soñó la muerte en el poeta. Es un caracol mi corazón, caracol, caracol, corazón que sube a la superficie a dejar de respirar y se pierde silbando el mar. Arranca, amiga mía, esta tristeza del que canta, del que llora y se marcha oyendo su desgarradura en la oreja. Recuerden, amigos, que si la tristeza nos llega de pronto y de tajo, arránquenla, arránquenla y siembrenla en la tierra y será una flor. Yo soy Neftalí Coria. Hasta la próxima.